Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a continuar con todo el cuento de la tipología textual y vamos a enfocarnos sobre los textos explicativos o expositivos, los cuales tienen el objetivo de proporcionar información sobre un tema y hacerla entendible para sus interlocutores. Es por ello, fundamentalmente, que tienen una función referencial y habitualmente se los usa para aprender. Son textos expositivos, todos los que están incluidos, por ejemplo, en los manuales de estudio, las clases de los maestros o profesores, las notas sobre ciencia de los diarios o las entradas de un diccionario online. Es decir, que también se puede considerar que yo puedo obtener un texto explicativo a partir de las notas de clase de una asignatura como esta. Incluso este video se podría considerar un texto o se podría convertir en un texto explicativo. Entonces, estos textos fundamentalmente manejan lo que se denominan unas estrategias explicativas, como lo son la definición, la ejemplificación y la reformulación. La ejemplificación pues tiene mucho que ver con utilizar ejemplos y la reformulación se refiere a como despejar las dudas que se tiene sobre un concepto, ¿sí? O sobre una definición que ya se dio. Esta estrategia es muy empleada sobre todo en el discurso del profesor, porque durante la clase entonces él explica algo, lo expone, lo presenta, le pone ejemplos para que la gente entienda, porque finalmente a través de los ejemplos es una excelente estrategia para lograr que la gente comprenda como todo lo que uno ha dicho, pero resulta que uno al ver las caras se da cuenta que hay mucha confusión. Entonces lo que uno hace es que se devuelve y reformula, dice lo mismo pero en otras palabras, o lo presenta de tal suerte que sea mucho más fácil de comprender. Entonces, pues basado en ello, los textos explicativos se van a centrar en responder una pregunta. Esta pregunta va a ser del tipo ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cierto? Que usualmente tienen mucho que ver con explicaciones, bueno, con explicaciones, pero que dan razón a causas, ¿cierto? Como ir un poco más allá de lo que habíamos visto en los textos descriptivos. Si bien esta pregunta puede estar explícita o no dentro del texto, solo se hace evidente cuando nosotros lo estamos desarrollando o cuando lo estamos construyendo. Lo que nosotros buscamos es dar respuesta a esas preguntas o a una de ellas. Entonces, para hacerlo, nosotros echamos mano a lo que se denomina estructuras o secuencias, perdón, explicativas, las cuales, de acuerdo con las características del texto o su objetivo, es decir, teniendo en cuenta la función que van a cumplir estos textos y la población receptora, recordemos que nosotros no escribimos para nosotros, sino para los demás, y por ello tenemos que tener en cuenta a quién le estamos escribiendo. Estas secuencias pueden ser descriptivas, comparativas o del tipo problema-solución. Cabe resaltar que como en un texto expositivo se pueden explicar temas de todas las áreas del conocimiento, cada texto va a utilizar el vocabulario propio de la disciplina o del área del conocimiento con la que se está trabajando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de ángulo, bisectriz, rectángulo, compás, transportador, pues me estoy refiriendo al área de las matemáticas, específicamente todo lo relacionado con la geometría. Entonces, por eso es muy importante también manejar el vocabulario que nos compete de manera muy adecuada. Ahora vamos a hablar de las secuencias descriptivas.
arrancando por decir fundamentalmente que esto ya lo habíamos trabajado un poco en la lección anterior, porque estas secuencias son fundamentalmente empleadas en los textos descriptivos, cuando nosotros estábamos hablando de aquellos que daban o presentaban todo lo que eran causas y relaciones, o que me llevaban a unas conclusiones pero sin ir más allá, es decir, que fueran objetivas pero sin presentar argumentos, ¿cierto? Entonces, en los textos explicativos en los que predomina la descripción, perdón, se van a detallar las cualidades, se van a definir todas esas características que son fundamentales del objeto, el fenómeno o la idea descrita, es decir, la forma, el tamaño, el color, la composición. Por otro lado, se van a presentar todas las partes que lo componen y sus funciones en casos que sí corresponda. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando del sistema circulatorio, entonces yo defino el sistema circulatorio, lo describo, explico su forma, su tamaño, su color, las cosas que hace en general, y por otro lado empiezo a hablar del corazón. Entonces, que el corazón es una bomba que transporta, y entonces ya empiezo a hablar de las funciones que tiene el corazón. Entonces, diferente es que una de las partes fundamentales que componen el sistema circulatorio puede ser la sangre, y yo no necesariamente tengo que explicar qué hace la sangre, ¿sí? Digamos que solamente es si corresponde o no corresponde, o hasta dónde quiero llegar con el texto. Por otra parte, también tengo que explicar las circunstancias espaciales o temporales en las que se haya inmerso mi elemento, y en ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, yo puedo hablar en el caso, qué sé yo, de la Tierra. Entonces la Tierra es un planeta del sistema solar que tiene alrededor de no sé cuántos miles de millones de años. Entonces ahí yo ya estoy hablando de un momento temporal, ¿cierto? Y que hace parte del sistema solar, entonces ya estoy hablando de algo espacial. Y por último, entonces también me va a mostrar las relaciones que establece con otros objetos o seres. Estas secuencias descriptivas se encuentran sobre todo en las lecciones de clase, ya lo había mencionado previamente, y también en todo lo que son muchos de los videos educativos como este. Por último, vamos a hablar sobre la secuencia comparativa, las secuencias comparativas, la cual es simplemente una variante de la secuencia descriptiva, porque lo que hago es que yo voy a utilizar elementos descriptivos para comparar. Entonces lo que hace uno es simplemente buscar contrastar elementos o las características de los elementos comparados en búsqueda de similitudes o diferencias. Una de las formas más empleadas para organizar una secuencia comparativa es a través de la caracterización de dos o más elementos a partir de una estructura paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es que voy a presentar las características, arranco presentando las características de un elemento y me enfoco en una determinada estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar sobre la vida útil de las pilas en general. Entonces, arranco hablando sobre la vida útil de las pilas alcalinas. La vida útil de las pilas alcalinas es de, no sé, estoy inventando, de 1 año, 2 años, debido a que presenta las reacciones internas concluyen, bueno, lo que sea, punto. Y seguido a esa característica que acabo de escribir, arranco.
las pilas de litio o las baterías de litio tienen una vida útil tal. Pues obviamente las baterías de litio tienen una vida útil muchísimo mayor. Entonces yo cojo y escribo eso. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente yo lo que he hecho es mostrar una diferencia entre dos tipos de baterías presentando simplemente una característica. Y la otra forma o el otro tipo de estrategia que utilizan las secuencias comparativas es el uso de los conectores comparativos. Los conectores lo único que hacen es reforzar la comparación. Entonces, cuando yo estaba hablando de las pilas anteriormente, entonces las pilas alcalinas tienen una vida útil cercana a los 2 años debido a que la reacción de electrólisis, que ya me acordé, de electrólisis que se da al interior de esta se agota. Mientras que, entonces aquí ya viene este conector comparativo, mientras que las baterías de litio presentan una vida útil de 5 años porque ¿cierto? Porque son isótopos radioactivos generalmente. Entonces, estos conectores usualmente son, ya sea por similitud o por diferencia, como a diferencia de, a semejanza de igual manera que, en cambio, del mismo modo, por otra parte, entre otros, muchísimos, de los cuales ustedes ya tienen razón de la lección de coherencia y cohesión que fue de las primeras que nosotros trabajamos. Entonces, yo espero que este pequeño video les haya sido muy útil y pues con esto terminamos la lección de hoy. Complementen todo lo que yo les acabo de presentar con los ejemplos que les voy a proporcionar en el contenido del Q10. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana.